La Iglesia de la Gracia Soberana de Calahorra te invita a reflexionar con nosotros en la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bien, mis hermanos, pues vamos a reflexionar conforme esta porción de la Escritura. Estamos en unas fechas, como decíamos antes, muy marcadas, ¿no? En todos los sentidos. Emocionalmente, en la sociedad, vemos que es evidente, ¿no? Las fechas que estamos en Navidad. Pero no sé si alguno de ustedes se ha parado a pensar qué significa para mí la Navidad. Las personas que están a mi alrededor, ¿qué concepto tienen de la Navidad? ¿Qué es lo que ellos interpretan como Navidad? Yo como cristiano, ¿qué es lo que interpreto como Navidad? No sé si en algún momento se han parado a pensar. Entonces quizás deberíamos reflexionar cada uno para nosotros mismos. ¿Qué pienso yo de la Navidad? Porque hay personas, ¿no? Hay un debate constante, ¿no? ¿Se celebra la Navidad? ¿No se celebra la Navidad? ¿Es correcto o no es correcto? ¿No? Es todos los años el mismo debate, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que hacer todo delante del Señor, lo dice como para Él. Entonces debemos entender que si hacemos algo, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Y qué significa para nosotros? Porque tiene que tener un significado, no podemos practicar por practicar cualquier cosa. Porque al final estamos dando también un testimonio a los demás tienen que ver en nosotros cuál es el significado que nosotros le damos. No podemos practicarlo de la misma manera que los demás, porque dice, incluso si comemos o bebemos, todo hacedlo para el Señor. Entonces no podemos, incluso imagínense, en una comida comportarnos como los demás, porque estamos dando un testimonio. Entonces en este caso igual, si nosotros decimos, bueno, la Navidad, ¿qué pasa con ella? Tengo que saber qué significa para mí como cristiano, ¿no? No desde mi punto de vista, quizás lo que yo sé o lo que he aprendido o lo que me han dicho, sino desde lo que la Escritura me enseña, yo cómo la entiendo, cómo la interpreto. Entonces, pensaba yo en este asunto, porque creo que es importante. ¿Por qué el Evangelio de Lucas? ¿Cuál es la importancia del Evangelio de Lucas? Sabemos quién lo escribió, ¿no? Lo escribió Lucas, el médico amado que le llama Pablo, ¿no? El médico amado. Y Lucas, cuando ustedes lo leen, el Evangelio de Lucas es, digamos, como el primer tomo de dos, ¿no? El segundo tomo, digamos, sería Hechos, ¿no? Lucas escribió los dos tomos, ¿no? Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Y vemos que cuando Lucas escribe, él lo quiere hacer con un rigor histórico. Le escribe a Teófilo, ¿no? Empieza ahí cuando escribe Hechos, se lo escribe a Teófilo y dice que su motivación, lo que quiere hacer es ordenarlo históricamente para que esa persona que lo lea sepa de qué le está hablando y sepa, digamos, de manera objetiva lo que le está explicando, ¿no? Pero vemos que cuando Lucas escribe para un grupo de personas concretas, ¿no? No sé si se han dado cuenta de eso. Por ejemplo, cuando Mateo escribe, se lo escribe a judíos, ¿no? Cuando Marcos escribe, por ejemplo, se lo escribe a romanos, ¿no? Tenían una mentalidad en su cultura, cada uno tiene una mentalidad diferente de cómo ver las cosas. Entonces cada uno de ellos escribe diferente. Cuando Lucas escribe por una persona con una mentalidad griega, ¿no? Entonces Lucas cuando escribe con eso en su mente, para una persona griega, porque de hecho si ustedes leen Lucas, van a ver que Lucas explica varias cosas que un judío lo sabía, entonces no necesitaba explicación. Sin embargo, lo explica porque quien le está escuchando, quien va a leerlo, son personas griegas, ¿no? Además de Teófilo. Pero también algo particular. Lucas como griego, ¿qué pasaba con los judíos? Todo aquel que no era judío era desechado por ellos. O sea, para ellos era
algo completamente aparte, algo incluso menospreciable, ¿no? Aquellos que no eran judíos, para ellos no existía. Ellos eran el pueblo, ellos eran los elegidos, estaban como por encima de absolutamente todo y todos. Pero sin embargo, Lucas, cuando escribe el Evangelio, lo que hace es centrarse en aquello que Cristo se centró, en aquellos grupos de personas que eran menospreciados por la sociedad. Los pobres, los enfermos, y concretamente aquí, algo que hace mucho énfasis en las mujeres. Entonces, por eso he pensado que era importante que veamos desde el punto de vista de Lucas, porque la mujer en la sociedad en ese entonces, cuando se escribe Lucas, la mujer estaba en una clase social de lo más bajo, ¿no? Incluso por ahí cerca de los mendigos, cerca de los enfermos, ¿no? Era un poco repudiada, ¿no? Simplemente tenía como un papel, digamos, reproductor, ¿no? Solamente para tener hijos y poco más. Incluso para un judío, saludar a una mujer en la calle era algo inapropiado, algo impropio, ¿no? No era muy correcto que un judío saludara a una mujer. Y si saludaba tenía que ser algo muy que no se viese, ¿no? Pero sin embargo, Lucas lo que hace es resaltar lo que Cristo hizo con las mujeres, ¿no? Y aquí viene una parte muy importante, lo que hemos leído nosotros, que ahora vamos a entrar en este asunto, ¿no? Entonces, antes de seguir por aquí, cuando nosotros celebramos la Navidad, como digo, vamos a ver el por qué lo celebramos y cuál es el motivo por el que lo celebramos, ¿no? Pero sí en modo, digamos, un poquito de introducción. Existe el 25 de diciembre y el 6 de enero, ¿no? 2 fechas en las cuales se celebra el nacimiento de Cristo, ¿no? Hay varias teorías por detrás. Hay unas personas que dicen, no, el 25 de diciembre lo pusieron los primeros cristianos para sustituir una fiesta romana que celebraban el nacimiento del sol, ¿no? Otros dicen que no, que eso no es del todo cierto, que la motivación detrás es una motivación teológica, en la cual la gente intentaba comprender desde el punto de vista teológico cuál era la fecha en la cual nació Cristo. Y su razonamiento era el siguiente, y creo que es bastante acertado. Su razonamiento era el siguiente. Si Cristo vivió una vida perfecta, ¿no? Lo dice la Escritura, ¿no? Y todo en él es perfecto, por lo tanto, el periodo de tiempo que él estuvo aquí en la tierra también tiene que ser perfecto. Es decir, desde que es concebido hasta que muere, tiene que ser un círculo completo. Es lo que yo razonaba. Y a partir de ese razonamiento, más o menos estima, ¿no? Que más o menos Cristo o nació a finales de marzo, a principios de abril. Con esas fechas, si van hacia adelante, por ejemplo, si dicen, nació el 25 de marzo, 9 meses, cuentan 9 meses a partir de ahí, sería cuando Cristo es concebido, lo que hemos leído aquí, ¿no? Cuando Cristo es concebido, llegamos a diciembre. Entonces un grupo de gente dice, pues, 25 de diciembre. Otros dicen, pues no, es que fue en abril, a principios de abril. Empieza a contar y llegamos al 6 de enero. Pero al final la motivación es que desde el día de la concepción hasta su muerte cumpliría un ciclo completo de tiempo. Esa era la motivación detrás. ¿Vale? Eso es lo que hoy en día, digamos que es la teoría más aceptada y la que más consistencia tiene. Entonces intentaban, como digo, buscar la fecha cuando es concebido hasta su muerte, que se cierra un ciclo completo, de años completos, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces te cuenta de abril, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 9 meses, ¿no? Entonces sería la fecha de la concepción, cuando es concebido. ¿Vale? Y si cuenta desde marzo, 25 de marzo, pues llegamos a diciembre. Entonces por eso tenemos 2, ¿no? Los cristianos de Oriente cogieron una fecha que fue la de 6 de enero y los cristianos de Occidente cogieron la de diciembre. Pero al final la motivación era la misma, es celebrar esa concepción de Cristo. Pero sin embargo la Escritura no nos manda a celebrar su cumpleaños, no nos manda a celebrar cuándo nació ni cuándo fue concebido, nos manda a celebrar su muerte, ¿no? A recordar su muerte, lo que él hizo en la cruz. Pero sin embargo es importante también cuando vino al mundo, porque si no hubiese venido, nada de lo que vino detrás existiría. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a poner estos pilares en nuestra celebración, si lo celebramos o no, el por qué, ¿no? Entonces nosotros queremos recordar que Cristo vino, el Dios Todopoderoso descendió de su trono y se encarnó. Es lo que nosotros recordamos cuando celebramos la Navidad. Ya sea diciembre o sea enero, cualquiera de las dos, la motivación tiene que ser esa. No los regalos, no las comidas. Está bien compartir con los hermanos, con la familia, pero la motivación principal es recordar que
que Dios vino y se encarnó en una virgen, como hemos visto aquí. Pero lo curioso es que cuando Él viene, y lo que hemos leído aquí, en donde estamos nosotros, viene un ángel. ¿A quién viene el ángel? A María. Como decía antes, hace mucho énfasis en ese grupo que era menospreciado, ¿no? En las mujeres. Y se presenta a María. Mira lo que dice aquí María en el versículo 26. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Ahora quizás no nos suena tan extraño, pero en ese entonces, ese saludo a una mujer era completamente fuera de lugar. O sea, no cabía. En la mente de un judío de la época, no cabía eso en la mente de una persona de esa época. Que a una mujer le digan salve. Era un saludo en el cual le deseaba buenas cosas a la persona, pero no a una mujer. ¿Sabe? En ese entonces había estamentos sociales. Entonces, conforme a dónde usted pertenecía, le correspondía un saludo u otro. Pero como decíamos, la mujer estaba en lo más bajo. Entonces, un saludo como este, salve, como dice aquí, muy favorecida, el Señor esté contigo, no le correspondía. Entonces, por eso ella dice aquí, en el siguiente, si continuamos, dice en el 29, en la segunda parte, y pensaba, María, ¿qué salutación sería esto? ¿Cómo es que este hombre me saluda a mí? Soy mujer, soy judía. Apenas dice aquí que era una virgen. Se estima que era muy jovencita, porque en ese entonces una doncella era muy jovencita, ¿no? Entonces no le correspondía nada de ningún tipo de posición social en la cual le saludasen de ese tipo. Y sin embargo aquí estamos viendo que el Señor nos dice, si vamos un momento a 1 Corintios 1:26, el Señor Jesús cuando viene, no viene, como dice, para abolir la ley, sino que viene para cumplirla y darle sentido correcto. Porque esto de menospreciar a la mujer era una mala interpretación de la ley de Dios. 1 Corintios 1:26. Entonces recuerden que cuando Cristo viene, Él dice, no, es que yo no voy a abolir la ley. Sino, ¿qué es lo que hace Él? Darle sentido correcto de la ley. Entonces vemos aquí cuando Pablo escribe sobre este asunto, en 1 Corintios 1:26, en adelante. Mirad pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, el Señor cuando viene, le empieza a dar el sentido correcto a todas las cosas. Y para ellos, para los judíos, ellos estaban esperando un rey que viniese como un rey humano, ¿no? Montado en su caballo, con grandes pompas, ¿no? Pero sin embargo, no. Desde el momento de su concepción, empieza a escoger lo más vil, lo menospreciado por el mundo, para venir a este mundo. Por eso los judíos decían, no, ¿cómo puede ser si este es de Nazaret? Si su padre es el carpintero, ¿no? Y desde su madre, ¿no? ¿No? Pues que es una jovencita que es que no le corresponde ningún tipo de elogio, ¿no? Entonces aquí desde el primer momento vemos cómo Dios empieza a escoger esto, ¿no? Lo que el mundo desprecia, lo que el mundo no quiere, Dios escoge para exaltar su nombre. Entonces aquí vemos que María dice, ¿no? ¿Cómo es esto? Ella sabía, ella tenía muy claro qué es lo que los judíos veían en ella, como mujer, como una mujer joven, no le correspondía. Entonces ella estaba muy turbada. Pero sin embargo aquí vemos que a ella se le concede un gran honor. Y dice aquí, en el siguiente versículo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Eso no era ningún problema, porque más o menos era la función de la mujer en ese entonces, concebir hijos. Estamos en el 31, Lucas 1:31. Dice, y llamará su nombre Jesús. Eso ya a ella le sonó un poco, ¿qué pasa aquí? Porque para ellos Jesús era el Salvador, lo que ellos estaban esperando, un Salvador, un Mesías, ellos estaban esperando. Entonces le dice, vas a concebir
un hijo y le pondrás su nombre Jesús. Y ella se pregunta más adelante cómo es que en el 34, ¿cómo es que va a hacer esto si yo no he estado con ningún hombre? ¿No? Entonces le empieza a explicar. 35 en adelante, ¿no? 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces imagínense, pónganse en la situación de María, ¿no? Vamos un momento ahí a Mateo 1. Se le aparece aquí a María, ¿no? Pero vamos a ver qué estaba pasando en Mateo 1, que nos da más información. Mateo 1. Mateo 1, 20. Desde el 19, vamos. Voy a leer desde el 18. Dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, José, como dice aquí, estaban desposados. Para ese entonces, un matrimonio era, nos desposamos, es decir, nos comprometemos a que nos vamos a casar, que nos vamos a unir, pero ya estaba hecho compromiso. Eso ya no se rompía. Era un compromiso que ya se daba por hecho que estaban casados. Aunque aún no habían tenido relaciones entre ellos, ya estaban casados. Pero sin embargo, José dice que se enteró que ella estaba embarazada. Entonces, como dice que era justo, no quería difamarla, no quería darle un mal nombre, la quería dejar en secreto por este asunto. Pero claro, a saber lo que estaba pasando en la mente de José, ¿no? Pero si no hemos tenido nada, ya está embarazada, pero no quiero hacerle daño, ¿no? Y entonces viene un sueño a José en el 20, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces ya los dos lo tienen claro. José y María saben que lo que está ocurriendo es algo sobrenatural, algo divino. Entonces ya ninguno de los dos ya no se plantean, ni José, ¿será que pasó algo? ¿No pasó? Ni María tampoco, no como es esto, sino que el ángel les explica a los dos. Entonces aquí tenemos que pararnos un momento a pensar qué iba a pasar ahora. Porque ellos, como digo, ellos eran judíos, todavía estaban comprometidos, pero no habían tenido todavía intimidad entre ellos. Entonces, era un pueblo pequeño donde vivían, ¿qué iba a pasar, no? En adelante. Estábamos en esa tesitura ellos dos. Pero sin embargo, el Señor le dice, esto ocurrirá para que se cumpla lo que dijo el profeta. Entonces ahí vamos a ir a ver entonces que todo esto, porque a veces en estos tiempos nos cruzamos con gente, ¿no? Pero es que puede ser que esto se escribió después de que nació Jesús. Entonces inventaron la historia, ¿no? Pero aquí nos dicen, no. Esto se cumple porque antes, mucho tiempo atrás, ya se dijo que eso existiría. Ya se dijo que esto pasaría. Y si nos vamos desde Génesis, vamos todo Génesis, todo el Antiguo Testamento, vemos que la promesa de que vendría este Salvador está desde el primer momento. Desde que cae Adán y Eva, ya está la promesa ahí. Génesis 3.15. Si vamos un momento ahí, Génesis 3.15, ya vemos ahí esta promesa. Lo conocemos como protoevangelio, ¿no? Un evangelio inicial que apenas se ve unos pequeñitos destellos, no se ve muy claramente, pero está ahí. Génesis 3.15. Cuando cae Adán y Eva, le dice el Señor. Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta la herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces, aquí ya está anunciado el Evangelio, pero apenas se distingue, o sea, apenas podemos distinguir ahí
que se está refiriendo al Evangelio. Apenas distinguimos ahí de qué se trata. Por eso decimos que cuando la revelación de la venida del Señor Jesucristo es progresiva. Es como una historia que nos va dando datos a medida que va pasando el tiempo y cada vez es más claro. Pero al principio del todo no era muy claro. No era muy claro, ¿no? Cuando leemos esto no entendemos muy bien de qué se refiere el Mesías. Pero si seguimos adelante, vemos todo cuando se va revelando a Abraham, que le da la promesa, que de Abraham vendrá el Salvador, de su simiente, de su descendiente vendrá un Salvador. Entonces Abraham dice, bueno, te creo, ¿no? Porque tampoco podía tener hijos, ¿no? Abraham no podía tener hijos ni su mujer. Pero sin embargo tiene hijos, más adelante viene su descendencia, ¿no? La promesa a Isaac, el Señor le vuelve a repetir la misma promesa a Isaac, que por medio de su descendencia vendrá el Salvador. Más adelante a Jacob, ¿no? A Israel. Y cuando ya vienen ellos, ya les dice un poco más de claridad. Por medio de Judá vendrá ese descendiente. Entonces ya vemos un poquito más de claridad ahí. Entonces aquí vamos a ir a Isaías 7. ¿Por qué vamos hasta tan atrás? Porque tenemos que ver que efectivamente el Mesías fue prometido, como digo, desde el principio. Y a medida que fue pasando el tiempo se fue revelando más información. Y cuando nos encontramos aquí en Isaías, cuando Isaías escribe esto, se encontraba un rey reinando ahí en Israel, era Acaz. Un rey en el cual él decía que confiaba en el Señor, pero en el fondo cuando ustedes le ven cómo obra, cómo hace las decisiones que toma, en el fondo no confiaba en el Señor. Era una persona que realmente en el fondo no confiaba en el Señor. Y por eso cuando llegamos aquí al 7:14, le dice el profeta a rey Acaz, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hoy en día sabemos que este versículo se refiere a Jesús, ¿no? Porque más adelante dice, Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿no? Pero en este momento en el cual Isaías le está hablando al rey Acaz, él no sabía, o sea, de qué me está hablando este señor. Porque él está ahí en sus guerras, estaban en guerra con Asiria, les estaban atacando. Entonces el Señor aquí, si va un poquito más atrás, en el versículo 11, le dice el Señor a Acaz, pide para ti señal de Jehová, porque los judíos pedían señales al Señor, ¿no? El rey pedía señal al Señor para saber qué hacer, si va a la guerra o no iba a la guerra. Entonces el Señor, Acaz se encontraba en un momento en el cual dice, realmente en el fondo no confiaba en Dios, por lo tanto, los reyes estaban acostumbrados a pedir al Señor una señal para saber qué hacer, ¿no? Pero aquí el rey Acaz no quiere pedírsela. Y en el 11 dice, el Señor le dice, pide para ti señal de Jehová tu Dios. O sea, haz lo que tienes que hacer. Pide al Señor qué tienes que hacer. Dice, demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Es decir, pide lo que tú quieras. ¿Qué pasa con el cielo? ¿Qué pasa con la tierra? Para tú saber cómo actuar. Y el 12 dice, respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dice, aquí Acaz está teniendo una falsa humildad. Dice, no, yo como los mandamientos me dice que no tiente a Dios, yo no voy a pedir señal, porque estaría pecando. Pero en el fondo, él como rey podía pedir esa señal. Por lo tanto, ¿qué hay detrás de Acaz? Hay incredulidad. Realmente no confiaba en Dios. Entonces aquí el profeta le dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Vale? Está hablando Acaz, que es descendiente de David, que es de donde vendría el Mesías, este rey prometido, vendría de David, ¿no? Descendiente de David. Y le dice aquí a Acaz, oíd ahora casa de David, es decir, a toda su descendencia, a todo su linaje, se refiere a todos ellos. Y se oíd ahora, no a Acaz solamente, sino a todos ellos. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí es cuando hemos leído, he aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando ya vemos más adelante en perspectiva, cuando vemos ya lo que ha venido Cristo y echamos la vista atrás, ¿qué es lo que pasó aquí? Que el Señor aquí, a su descendencia, de Acaz, a su casa familiar, por eso dice casa de David, le está diciendo, tú como rey, no cumple de ese rey prometido que va a venir perfecto, que reinará para siempre.
tú has fracasado como rey. Pero sin embargo, yo levantaré de tu linaje, de tu casa de David, levantaré este rey, que será Emmanuel, Dios con nosotros, y vendrá de una virgen. Entonces en ese momento no le da más información, pero ya le está diciendo, tú no cumples como rey, tú has fracasado como rey, pero sin embargo, el plan de Dios no se queda ahí, no va a fracasar, porque Dios mismo levantará más adelante. Y si seguimos hasta ahí en Isaías, capítulo 9, Isaías 9, vamos a seguir leyendo aquí, nos habla sobre el nacimiento y el reinado de este Mesías. Nos vamos a ir al versículo 6, Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. Le da un poco más de claridad a lo que el profeta le está hablando al rey. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mira, el 7 es muy importante. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa frase de Jehová de los ejércitos hará esto, está diciendo lo que el Señor ha dicho, así se hará. ¿Recuerdan que leímos ahí en Lucas, ¿no? Que le dice que aquel niño que vendrá, Lucas 1, dice, llamará su nombre Jesús. Lucas 1, 32. Este es grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces ahora vemos que este descendiente de David que le está diciendo al rey Acaz ahí en Isaías es el Señor Jesús. En ese momento todavía ellos tenían un poquito de información, pero no lo podían ver tan claro como nosotros. Pero sin embargo vemos aquí que se cumple en el Señor. Por eso Mateo dice, esto dice el Señor para que se cumpliese lo que dijo el profeta. O sea, todos los profetas que hablaron de la venida del Señor se está cumpliendo ahora aquí con la venida del Señor Jesucristo. Ese Dios fuerte, ese Dios admirable que vendría, está aquí con el Señor Jesucristo. Entonces, es este. Pero como les digo, cuando el pueblo judío, está esperando un rey poderoso desde el punto de vista humano. Pero sin embargo, ¿cómo viene el Señor? ¿Cómo llega el Señor aquí? Vamos allá a Lucas 2, 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el pesebre. Entonces ya vemos que aquí se cumple lo que le dijo el ángel a José, lo que le dijo el ángel a María, lo que dijeron que ocurriría los profetas, y en Isaías dice, el Señor Jehová dice que esto se hará. Aquí vemos el cumplimiento de toda esa promesa, de ese Mesías prometido, de ese Salvador prometido. Porque Jesús significa Salvador, ¿no? Sabemos que el nombre Jesús significa Salvador, que es lo que le estaba prometiendo aquí. Dice el 9, Lucas 2:9, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor a los pastores, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Pero hay un momentito ahí atrás, al versículo 10, donde pone, doy nuevas de gran gozo. ¿Esto qué significa? Doy nuevas de gran gozo. Lo usamos muy a menudo nosotros como cristianos. Y lo usamos en una sola palabra. Cuando usted da nuevas de gran gozo a otra persona, ¿qué es eso? Pues de alegría. Gozo, alegría, tranquilidad. Evangelizar. La palabra es evangelizar. Lo que pasa es que aquí lo traduce así, ¿no? Pero cuando nosotros estamos evangelizando, estamos dando
nuevas de gran gozo a esa persona. Que es lo que aquí nos está diciendo el ángel, ¿no? Le está diciendo el ángel a los pastores. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esa frase, nuevas de gran gozo, significa evangelizar literalmente. Cuando nosotros decimos vamos a evangelizar, no significa ir a una persona a obligarle y nada, es transmitirle un mensaje de gozo, de salvación en este caso. Eso es lo que significa. Y es lo que está diciendo aquí el ángel a los pastores. ¿Y cuál es el mensaje? Versículo 11, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo. Ese es el mensaje. Aquel Salvador prometido desde Génesis a lo largo de toda la Escritura del Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesucristo. Ese Salvador prometido viene y se encarna en Cristo. Viene al mundo. Y como hemos leído antes en Corintios, no viene como un rey pomposo, viene lo más humilde, que no le reconocen los suyos. Lo más vil del mundo, el Señor escoge a una mujer, María, una jovencita. Luego el Señor nace en un pesebre, ¿no? En lo más despreciado del mundo. Nadie hubiese ido a ese pesebre a buscar a un rey, ¿no? Nadie hubiese ido a un pesebre a buscar dónde está el rey, no. Eso era una locura para ellos, o sea, no lo comprendían. Pero como dice el Señor, de lo más vil, de lo más despreciado, vino humilde, completamente humilde en todos los sentidos, porque su reinado no es de este mundo. Su reino no es de este mundo y no tendrá fin. Entonces, es el mensaje que les transmite el ángel a los pastores. Y cuando van a verlo, efectivamente, si seguimos más adelante, Lucas 1, 2, 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Qué le estaba diciendo los pastores a José y a María, los que estaban ahí? Que su nacimiento, el nacimiento del Señor Jesús, es el nacimiento del Salvador y del Cristo prometido, que vimos antes en el versículo anterior. Entonces aquí, mis hermanos, para nosotros, como cristianos, en nuestro pensamiento, en nuestra reflexión sobre la Navidad, tiene que estar este mensaje que vemos en el Lucas 2.10. Son nuevas de gran gozo. Es lo que nosotros celebramos en estas fechas. Ese mensaje de gozo, de salvación, el cual no habría sido posible, no se habría dado si el Señor no hubiese venido a encarnarse. Si no hubiese venido a encarnarse, no hubiese sido concebido en esa virgen, no hubiese nacido en ese pesebre, todo lo que ocurre detrás no habría ocurrido. Por eso nosotros celebramos la Navidad. No por los regalos, no por nada, sino porque recordamos que el Señor es fiel, recordamos que Dios es fiel con sus promesas. Y así como Él prometió desde un principio que daría un Salvador, vemos esa promesa cumplida en el Señor Jesucristo. Entonces, la promesa que Dios hizo en un principio cuando la humanidad cayó en Adán y Eva, que parecía que no había más salvación para ellos, el Señor les promete un Salvador. Y se lo va prometiendo durante todo el tiempo. Y finalmente, cuando Cristo viene, cuando desciende de su trono y viene a nacer en un pesebre, se cumple esa promesa. Y nace el Salvador entre nosotros, para posteriormente morir en la cruz por nuestros pecados y darnos perdón. Y darnos una nueva vida que tenemos únicamente en Jesucristo. Entonces, por eso el Señor nos llama a que pongamos nuestra mirada en Él, en Cristo, a que pongamos nuestra esperanza en Cristo y nuestra fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Porque solamente ahí es cuando tenemos perdón por nuestros pecados, solamente ahí es cuando venimos nuevamente a restaurar nuestra relación con Dios, y únicamente ahí es cuando Él puede transformar cada área de nuestra vida. Entonces, por lo tanto, por eso para nosotros es importante que cuando celebramos la Navidad, en nosotros no haya las cosas materiales, sino haya el verdadero significado de la Navidad es que Dios vino y se encarnó por nosotros. Se humilló, dice la Escritura, y se hizo hombre. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Todo aquel que pone su mirada en Cristo, todo aquel que cree que Él vino, se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó, todos aquellos serán salvos si ponen su fe en ese hecho, en ese mensaje
de gozo que el ángel le dijo a los pastores. Ese es el mensaje de la Navidad. Que nosotros creamos en aquel Cristo, en aquel Salvador, que como decía antes, Jesús significa Salvador. Ese es el mensaje de la Navidad. Cree en Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, porque el Señor lo promete. Y si lo hacemos verdaderamente de corazón, nos humillamos ante Él, reconocemos nuestros pecados ante Él, le reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces seremos nuevas criaturas. Y entonces seremos transformados a la imagen de Cristo. Entonces tenemos esa esperanza eterna. Que aunque muramos en la carne, seguiremos viviendo en su presencia. Y no hay más condenación para aquellos que creen en Cristo Jesús. Únicamente reconocerlo en nuestra vida, entregarle nuestra vida y nuestra esperanza estará en Él. Todo lo que ocurra aquí en este mundo, todo lo que nos ocurra mientras estemos aquí, ya no tendrá importancia porque nuestra esperanza estará en el reino de los cielos, que es la promesa para aquellos que creen en Jesucristo. Que ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje, no hay otro mensaje de la Navidad. Entonces, sea que celebres la Navidad, sea que no celebres la Navidad, si lo haces, hazlo para el Señor, recordando que Él vino. Y si no lo haces también, dedícale ese tiempo al Señor. Pero sobre todas las cosas, entregarle nuestra vida al Señor. Porque nada de lo que hagamos en este mundo, por mucho que seamos buenas personas, por mucho que seamos buenos hijos, buenas madres, nada de eso importa si Cristo no está en nuestra vida, si Cristo no está en nuestro corazón. De ahí la importancia, la urgencia de evangelizar, de compartir ese mensaje de gozo que el Señor nos dio cuando vino, ese mensaje que tenemos que transmitir. Cree en el Señor Jesucristo, que te promete una vida, no una vida maravillosa aquí mientras estamos en este mundo, pero te promete una vida eterna y te promete perdón de todos tus pecados. Nadie nos puede dar eso. Nosotros no podemos conseguirlo con nuestras fuerzas. Solamente Cristo, y gracias a que Él vino y nació y murió por nosotros, gracias a eso es posible ese perdón de pecados. Así que, mis hermanos, únicamente les animo a que verdaderamente cada día vivamos en agradecimiento a ese sacrificio. Dios no tenía por qué venir. Él estaba en su trono y no tenía por qué venir. Pero de tal manera nos ama, de tal manera ama a cada una de las personas que vino a entregar su vida por nosotros. Y por eso nosotros debemos compartir ese mensaje a todos aquellos que vemos ahí fuera perdidos, que necesitan de Dios. Compartirles este mensaje. Es el verdadero mensaje de la Navidad que debemos transmitir. Ya sea que celebremos Navidad, sea que celebremos Reyes, cualquiera de las dos fechas, el mensaje es siempre: Cristo es la vida eterna. Ese es el mensaje. Amén, mis hermanos. Te esperamos el próximo día. Encuéntranos en las redes y contáctanos.